Bueno, vamos a dar inicio. Buenas tardes a todos. Soy Constanza Rincón y en nombre de todo el equipo Marletti de Guatemala, México, Ecuador y Colombia, les damos la bienvenida a nuestro webinar El silicio modificado, protagonista de la agricultura limpia y sostenible. Va a estar a cargo del ingeniero Marco Cabeza. Él es ingeniero agrónomo, es Master Science en Fisiología de Cultivos, es PhD de Fisiología de Cultivos en Cultivos Perennes, es docente de la Universidad Nacional de Colombia, docente de la Universidad UPTC de Tunja, es docente y exdecano de la Universidad UDCA de Colombia. Lógicamente es asesor agrícola desde hace varios años. A todos nuestros colegas, ingenieros agrónomos, agricultores, empresarios agrícolas que están conectados con nosotros, les agradezco su participación y las memorias, las certificaciones, estaremos enviándoselas a los correos registrados. Al final de la sesión de preguntas tendremos una rifa, una pequeña rifa de un obsequio. Entonces los dejo en compañía de nuestro expositor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, ingeniera Constanza. Gracias a todo el equipo Marletti por la oportunidad para compartir con ustedes un poco sobre este tema del silicio. Vamos a dedicar entonces un poquito de esta tarde para entender y comprender algunas cosas de las bondades de este elemento tan importante para la fisiología vegetal, pero también para lo que es el equilibrio biológico, como bien lo dice el título de la charla. Voy a compartirles entonces mi pantalla. Y me confirman si están viendo, si la pantalla está viendo, por favor. Yo no la estoy mirando en este momento. Ya creo que en este momento debe estarse viendo. Sí, señor, así es. Ya se mira. Ok, vamos a verla en modo presentación. Este es el nombre de la charla, el silicio modificado, protagonista de la agricultura limpia y sostenible. Vamos a mirar algunas cositas que están distribuidas de la siguiente forma. El silicio en la agricultura, la importancia del silicio, para qué, por qué. El tema de los surfactantes agrícolas, que pues el silicio hace parte de esta industria y qué es lo que realmente hace, cuáles son las condiciones y situaciones que son bien propias de los productos derivados del silicio. Les ruego que apaguen sus micrófonos, por favor. Cierren sus micrófonos porque es que hay mucha interferencia. Todos cierren sus micrófonos, o si no el coordinador, para que me ayude con el tema del cierre de micrófono. ¿Me están escuchando? Sí, señor, adelante. Perfecto. Porque me silenciaron también. Bueno, entonces después miraremos los silicios modificados y sus propiedades, que es la parte fundamental de la charla, para qué sirven, qué es lo que se hace con un silicio modificado, y los usos de esos productos en la parte de sanidad vegetal. Entonces, no solamente en la parte de fisiología, sino por qué en la sanidad son importantes. Ok. Entonces vamos a empezar a mirar algunas cosas sobre el silicio. ¿Qué es el silicio? Pues el silicio es uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre. Es el segundo elemento realmente de más abundancia desde el punto de vista el peso en lo que es la corteza terrestre después del oxígeno, ¿no? Se ha asociado permanentemente con la composición de minerales, de rocas. A veces se le ha dado un papel de elemento fundamental o esencial en algunas plantas, sobre todo en aquellas que pertenecen a la taxa de las gramíneas.
y sin embargo se considera como un elemento benéfico, más no esencial en el resto de plantas, ¿no? Entonces siempre ha sido la discusión que por qué no determinamos que este elemento sea un elemento esencial, y es que pues algunas plantas realmente, aunque él les presta un apoyo desde el punto de vista pues anatómico y desde el punto de vista de defensa, sin él pueden vivir. Entonces por eso no se considera esencial para todo el reino vegetal, sin embargo es muy importante, ¿no? Las formas de silicio en la naturaleza son muy diversas. En el suelo nosotros lo podemos encontrar haciendo parte de arenas, en minerales muy fuertes, por ejemplo, los cristales de silicio en silicatos amorfos, en silicatos cristalinos, metidos también en la parte de formación de ópalos de algunas piedras semipreciosas. Y lo más importante es que hoy en día el silicio en la industria hace parte de muchos compuestos como la sílica gel y toda la parte de derivados siliconados. De hecho, es el único de los elementos de la naturaleza que tiene su propia empresa dedicada a la parte de lo que es las telecomunicaciones y la electrónica, que son los valles de silicio en California y en otras partes del mundo. Entonces, pues de hecho es un elemento bien importante. Lo que estamos viendo aquí en la figura es la manera en que el silicio se comporta en el suelo. Esta parte de aquí, la parte marrón, hace parte, bueno, nos dice todo lo que tiene que ver con las fracciones del silicio, una fracción sólida, una fracción líquida y una fracción de las cuales la planta absorbe. Esa fracción sólida, digamos que le hace referencia a todo lo que son los cristales y las formas amorfas del silicio, y aquí por este lado están todos los compuestos que uno encuentra en la naturaleza. Entonces están desde silinas, ópalos, la parte de vidrio, los fitolitos, los minerales de arcilla, los minerales de arena y todo lo que viene para la formación de los cuarzos. Entonces, si ven, es una composición enorme, muy rica, por eso yo siempre hablo con los productos cuando se venden productos de silicio, que hay que tener cuidado porque yo puedo vender simplemente un mineral de arcilla y puedo decir que tiene silicio, le mando a hacer un análisis químico y de hecho ahí lo encuentro. Lo que sucede es que esos minerales de silicio están comprendidos en esta fracción, es una fracción sólida, muy insoluble, entonces la fracción líquida, que es más soluble y más importante para las plantas, realmente está compuesta por los ácidos monosilícicos y algunos ácidos polisilícicos que están involucrados dentro de la parte inorgánica de los componentes del suelo. Y hay algo de estas partecitas que son absorbidas por la planta y que pasan como componentes de lo que son los materiales vegetales. ¿Cuánto de esto? Normalmente se habla de que entre la parte líquida y la parte absorbida por la planta podemos tener entre 20 y 30 partes por millón. Es decir, es muy poquito en relación a toda esa cantidad. Imaginen, el 27% de la corteza terrestre de silicio y solamente 20 partes por millón están disponibles para la planta. Pero bueno, esas partes por millón, ¿qué hacen? Esas partes, esa pequeña cantidad de silicio hace un beneficio muy alto en la parte del reino vegetal. Y no solamente en el reino vegetal, en el reino animal también. Nosotros consumimos silicio, los animales consumen silicio y de una u otra forma ese consumo de algunos componentes de silicio le traen beneficio a todos los seres en la naturaleza. Entonces, miren que el ácido silícico, que es el que estábamos viendo ahora, que es el que tiene como solubilidad, igual que el ácido bórico, reacciona con fenoles, como el ácido cafeico. Y esos fenoles, que son productos del metabolismo secundario, son fundamentales para producir una cosa, se llama lignina. Y ahí es cuando empezamos a ver la funcionalidad y la importancia del silicio en la vida. No olviden este nombre, lignina. La lignina es una sustancia tipo polifenol que contribuye mucho a la resistencia física de los tejidos vegetales para evitar el ingreso de hongos, el ingreso de bacterias e incluso también ayuda con la defensa contra el ataque de virus. Y entonces esa parte es importantísima porque ayuda a la composición de la lignina, así como lo hace el manganeso también, ¿no? Otra de las maneras como el silicio se incorpora a la fisiología de una planta es la disminución de la pérdida de agua cuando hacen barreras cuticulares o a su vez para que no entre demasiada cantidad de agua y no cause problemas de anoxia o de hipoxia a la entrada de Por agua. aquí no se está escuchando la voz del ingeniero.
Ya. Miremos a ver el anfitrión cómo nos puede ayudar con el tema de la voz. Entonces, en las plantas de silicio, por ejemplo, cuando se forman esas células de sílice, en el caso del arroz, es una barrera para el daño físico que puede ocasionar una inundación. Además, disminuye las pérdidas. Entonces, eso conlleva a pensar que es un elemento fundamental en la relación de la resistencia al estrés físico, al estrés de agua y a las pérdidas por desecación, ¿no? Unos constituyentes de la pared celular parece que hacen menos susceptible a la degradación enzimática y eso conlleva a la Buenas tardes, por resistencia aquí no se escucha el audio. a la degradación enzimática. Bueno, por allá hay alguien que está diciendo que no escuchan el audio. Por favor, no sé si es que... Pero creo que es la única persona que está con problemas de audio, ingeniero. Debe ser el problema de la computadora, del laptop de él. Entonces, mire que por favor lo revise. Y eso ayuda a disminuir, digamos, la susceptibilidad de las células, de los tejidos, a dejar entrar los hongos a través de los austorios. Entonces, ¿cómo es la dinámica fisiológica? Una vez aplicado al suelo, reacciona con el agua y encuentra la forma líquida, esa forma soluble, para formar ácido monosilícico. Esa es la única forma en que la planta toma silicio. Y esa forma de ese ácido va a entrar al xilema, de tal forma que estamos viendo que el silicio, igual que el calcio y con algunos otros elementos, siempre subirá por la corriente cilemática, es decir, es dependiente completo de la apertura estomática. Y entonces cuando él sube, se localiza debajo de la cutícula de las hojas, debajo de las cutículas de algunos otros órganos y sobre todo a nivel de la parte externa. Problemas en audio. Bueno, sí, No se escucha al ingeniero. Señor Briceño, creo que es usted el problema en su computadora porque es el único que no escucha el audio. Entonces, si el silicio se acumula debajo de la cutícula de los tejidos, va a tener una labor muy importante. Hay un artículo, una publicación que recién me llegó hoy en la mañana, precisamente la estaba revisando de España, de unos trabajos que han hecho ellos con la disminución de los daños en las cubiertas, en las cutículas, en la parte externa de los frutos de los cítricos. Y en las aplicaciones de silicio, incluso desde la precosecha, hacen que haya menos cantidad de daños por insectos. Entonces, eso es importante. Cada vez más cobra más importancia para favorecer la calidad de los productos en las poscosechas. Entonces, de ahí que estemos buscando también una alternativa de uso de silicio para mejorar esa calidad. Y hace pues que no se baje el oxígeno en los tallos y ahí de esa manera pues lo que hablábamos, que no se vayan a oxidar y que no se dañen los tejidos, ¿verdad? Esa es la dinámica fisiológica. Algo bien importante es cómo los compuestos de silicio con el agua dentro de los tejidos forman unas especies de caparazones, como esta azul que estamos viendo ahí, que es una lámina. Esto es como una forma de sílica gel. Ese es un gel de silicio que se localiza justo debajo de la parte cuticular, entre la cutícula y la epidermis, y a través de eso hace que haya una repelencia física, lo que nosotros llamamos inapetencia, y que quiebre de alguna forma ese efecto que tiene la susceptibilidad de las hojas a el ataque de insectos. Entonces, por eso es lo que se habla del gel de silicio, produce destrucción de las mandíbulas de los insectos. De hecho, se sabe que este es un producto que hace que los dientes de algunos mamíferos también se sientan como una especie de rozamiento y que sea no apetecible el consumo de algunas sustancias, de algunos productos que tienen grandes cantidades de silicio, sobre todo los pastos tropicales. Aparte de eso, el silicio ayuda al incremento de mecanismos de defensa. Todos sabemos que las plantas, pues en su bien de acomodación a las condiciones adversas del ambiente, necesitan mecanismos de defensa, sobre todo para los tipos de estrés abiótico. Y esos mecanismos de defensa, algunos, son producidos por la cantidad de fitoalexinas que se forman. Entonces, de ahí estamos viendo dos cosas importantes. Algo de naturaleza netamente químico, como la formación de fitoalexinas, y algo de naturaleza propiamente físico, como es la inapetencia de los insectos ante estas láminas de silicio que se vuelven. Entonces, cada vez que uno ve el tema de la importancia de silicio desde el punto de vista sanidad,
pues entonces encuentra cosas muy nuevas. Aquí esta es una figura bastante compleja que nos muestra básicamente el esquema de los efectos benéficos de los silicios bajo condiciones de estrés salino. Otra situación bastante comprometedora hoy en día para la agricultura, porque todos sabemos que cada vez más que avanzamos en el tiempo e incrementamos las aplicaciones de cosas, no solamente fertilizantes, sino de otras series de acondicionantes a los suelos, vamos a incrementar la salinidad. Y a partir de los eventos de cambio climático y todo lo que tiene que ver con calentamiento global, el estrés salino se hace más importante. Entonces, todo lo que estamos viendo aquí, si ustedes van hacia la parte baja del slide, van a ver que son los ácidos silícicos que se tienen en la solución, cómo entran a la planta, qué compuestos forman. Entonces, de aquí empezamos a ver todo el tema de la conformación de las sílicas. Las sílicas simplemente son complejos de silicio, de óxido de silicio que se forman, y a partir de ellos, entonces, empezar a hacer o a manifestar eventos que nos ayudan con la adaptación de las plantas a la salinidad, por ejemplo la prevención de la toma de sodio. Entonces, al prevenir la toma de sodio, pues la planta no va a sufrir por desplazamiento de magnesio ni de potasio. Y entonces se van a incrementar los niveles de potasio, los niveles de magnesio, y a través de eso, pues vamos a tener un balance nutricional adecuado. La conductancia estomática adecuada, eso hace referencia a la apertura que se tiene, precisamente con esto, con el efecto sinérgico que puede tener con el potasio para que nos ayude a tener más conductancia estomática. El incremento de antioxidantes. Estas enzimas antioxidantes que son la base fundamental de la disminución de los radicales libres de oxígeno, como superóxido de dismutasa y las otras enzimas involucradas en estos eventos, hacen entonces que no haya daño en los lípidos. Y si los lípidos no se dañan, pues las membranas no se van tampoco a deteriorar. Y pues así vamos a tener incremento en todo el metabolismo vegetal y sobre todo en la producción de fotoasimilados a través de la mejora en la fotosíntesis. Entonces mire que estos son eventos laterales que se van dando a través de la toma adecuada del silicio. También hay mejora en la actividad radical, incremento en la toma de nutrientes, balance nutricional, y hay cierta modificación en el balance hormonal. Esa modificación en el balance hormonal hace entonces que, digamos, no se incrementen niveles de etileno y ácido abscísico, que son las dos hormonas que por lo general hacen que se defolien las plantas y que entren en unos estados de estrés. Y pues con ese balance hormonal vamos a tener el tema de la mejora en la toma de agua y toman la mejora de la resistencia. Todo esto tiene que ver entonces con una situación que en la fisiología uno llama los efectos de alivio y los efectos de mejora en la condición adecuada de la planta para hacer sus cadenas metabólicas, ¿verdad? Entonces, el silicio no simplemente es un elemento secundario, no, ni siquiera secundario, lo llaman como un elemento benéfico. Sí hace todos estos beneficios, pero cada vez más, como estamos atravesando por unas situaciones distintas en las cuales se fundó la fisiología vegetal del siglo XX, debemos de pensar que el silicio tiene unas connotaciones importantísimas para la vida. Y aquí, pues, resumimos un poco eso, ¿no? El estrés por salinidad más silicio, o sea, es cuando nosotros tenemos acciones donde aplicamos silicio y que puede dar a mejorar la condición de las plantas, ¿no? Ya lo vimos, que son a través de condiciones estructurales, pero también el incremento de la expresión de lignina, de suberina, de diferentes productos que ayudan, y aquí estamos integrando no solamente el tema del estrés salino, sino también el estrés biótico. Entonces hay barreras contra lesiones de falta de oxígeno, barreras contra daños en el apoplasto, es decir, contra todas las células que llevan el agua, esos tubos cribosos que nos llevan el agua y que hacen que se pierda en un momento determinado las corrientes. Entonces, todo está fundamentado en la mejora de las condiciones de vida de la planta. Entonces, ese es el silicio, como tal, como elemento clave. Ahora, ¿qué se ha confirmado? Desde el punto de vista de sanidad vegetal, y vamos a hablar de hongos, después hablaremos un poco de insectos y ácaros, hablemos de hongos inicialmente. Hay diferentes tipos de referencias en los cuales se ha visto que las aplicaciones de silicio
han disminuido muchísimo el tema de los efectos de algunos hongos. Por ejemplo, todo lo que ustedes ven aquí en rojo son, condiciones que se han dado básicamente para disminución de la actividad de los hongos. Y lo que ustedes ven en negro hace referencia a posibles acciones que tenga el silicio para la actividad, digamos, de la planta para que ella sea más resistente al ataque de los hongos. Es decir, esto hace más resistencia en la planta, lo negro, y esto es un daño directo sobre el hongo. Entonces, sobre hongos que hay daño directo, Diplocarpum, Fusarium, Rhizoctonia, Sphaerotheca, Pythium, Peronospora, Ralstonia en el caso de bacterias, y aquí en el caso de nematodos, se han dado también evidencias de mejora en las plantas cuando están afectadas por meloidogynia. ¿Ven? Incluso en el caso de virus, los virus que son tan difíciles de manejar, se ha visto que con aplicaciones de silicio se han bajado los niveles y las incidencias de moteado del tabaco, moteado de la belladona y mosaico del tabaco. Son virus que están muy presentes en las plantas solenáceas y que causan cada vez más problemas a nivel de rendimiento y a nivel de calidad de las cosechas. Entonces, como vemos, hay bastante referencia, cada vez hay más. Particularmente les digo que yo trabajé con silicio hace bastantes años ya, con algunos de mis exalumnos, trabajando silicatos de potasio sobre piricularia en arroz, sobre Rhizoctonia en arroz, con unos resultados bastante promisorios, resultados que después fundamentaron otras investigaciones y en las cuales hoy en día hay bastante información al respecto. Entonces, dos hongos que son muy destructores en arroz, estábamos haciendo aplicaciones foliares y aplicaciones al piso, y eso se hizo en condiciones de los llanos orientales y en condiciones también del Huila, con unos muy buenos resultados. Entonces podemos adicionar esas experiencias a lo que estamos viendo aquí. ¿Cuál es el mecanismo? O sea, ¿qué es lo que hace que el silicio ayude con el tema de la disminución del ataque de hongos? Si ustedes ven aquí, estos son digamos, una silueta de lo que puede ser una célula y de lo que es un tejido a nivel vegetal. Entonces, esto es una célula y esto ya es un tejido. ¿Por dónde entra un hongo? Pues obviamente debe entrar por encima de la cutícula de los tejidos. Las cutículas, como vamos a ver un poco más adelante, tienen una característica muy especial. Ellas están compuestas por muchas ceras, algo de pectina y algo de suerina, pero los hongos tienen una facilidad enorme de degradar o de meter los austorios a través de unos puntos de unión que se llaman ectodesmos. Pero cuando nosotros tenemos estas células de sílice entre la parte externa de la cutícula y la epidermis superior, el hongo no entra. El tubo germinativo del hongo no se desarrolla. Entonces vamos a tener una barrera completamente fuerte, porque aquí no haga de cuenta que ustedes aplican unas gotas de silicona, porque ese es el ejemplo, la silicona industrial que nosotros utilizamos y que se utiliza como aislante en las construcciones y en la colocación de vidrios, y la silicona para pegar sustancias es lo que hace. Es una sustancia inerte que forma una capa fuerte para que no entren por ahí los hongos. Entonces eso sucede acá. Algo similar, como la capa de sílice va a tener entonces ese tipo de efecto sobre el comportamiento como tal de los hongos, ¿no? Bueno. Ya reuniendo algunas experiencias, y pues esto lo hizo el doctor Maschner hace mucho rato ya, pues el padre de la fisiología de la nutrición mineral, entonces él nos habla de la cantidad de silicio aplicada en términos de miligramos por litros al piso y la cantidad de silicio en los tejidos y las lesiones por centímetro cuadrado de piricularia. Este fue el trabajo base que nosotros utilizamos para generar entonces lo que les decía de la experiencia en Colombia. Y vemos cómo los incrementos de sílice en concentración en el tejido hacen que se disminuyan las lesiones. Entonces, esto es muy importante porque el tema es una relación inversa entre la presencia del silicio y las lesiones que hay. Ahora, en este tema, con otro tipo de hongo, Sphaerotheca en pepinos. Y si vemos Sphaerotheca, pues ya hace referencia a otra familia o a otro grupo, más bien de este tipo de patógenos. Y aquí estamos viendo que estos mildeos disminuyen mucho
su cantidad de células cuando hay aplicaciones altas de silicio. Lo estamos viendo en esta parte, ahora por aquí. Aplicación de silicio, 0.05, 0.50 y 2.30 milimols. Y aquí la respuesta de las células con fenoles. Entonces, la aplicación de esto que nos lleva a la generación de fenoles. Y la generación de fenoles, ¿qué conduce? Conduce a la producción de lignina. Y si se produce lignina, habrá mucho más control de naturaleza físico a nivel de paredes para disminuir los ataques de los hongos, ¿no? Y aquí estamos hablando de colonias de hongo formadas. Entonces, más cantidad de silicio, menos colonia. Más cantidad de silicio, más concentración de fenoles. Entonces, más resistencia. Bien. Ya entonces, hablando de lo que es el tema de, bueno, es listo. Nosotros tenemos nuestro silicio, bien, perfecto, viene del suelo. Dice, bueno, ¿pero qué pasa con los silicios que aplicamos foliarmente? Normalmente las claves de una aspersión agrícola eficaz. Ustedes cuando van a hacer una aplicación agrícola, básicamente lo que van a utilizar son productos para la protección de cultivos o fertilizantes foliares. Y entonces hay 4 condiciones importantísimas para que esa aspersión agrícola sea buena, sea eficiente, que no se nos pierda el dinero. Entonces ahí estamos hablando de estas condiciones. Depositación. No es deposición, como lo van a encontrar en algunos textos. Deposición otra cosa, es depositación. Es la cantidad de producto que va a colocarse, que se va a asperjar, valga la redundancia, en el área objetivo, en el área target. Eso se llama depositación. Que a partir de ahí es que se empiezan a dar las acciones adecuadas para la eficacia de la aplicación. Lo otro es la retención. La retención es la cantidad de producto que fue depositado y que fue tomado, que fue colocado directamente en la zona donde estamos buscando, ya sea la protección o el control. Después de la retención viene la absorción, que es la cantidad de producto absorbido en función de lo retenido. Y después la translocación, que tiene que ver con la naturaleza de los productos, porque no todos se traslocan, y de su movilidad dentro de la planta. Entonces, una buena aplicación debe llevar esto. Y cada vez que nosotros hablamos de buena aplicación de productos, estamos buscando en algo que nos ayude. Entonces es cuando empezamos a ver los famosos coadyuvantes. Entonces, un coadyuvante es un producto que va a colaborar, por eso se llama coadyuvar. Y dentro de los coadyuvantes nosotros estamos hablando de surfactantes. Entonces, los surfactantes, ¿para qué se usan? Comúnmente en la aspersión de productos para la protección de cultivo y mejorar las características físico-químicas de las soluciones, dando mayor eficiencia a las aplicaciones foliares. Es decir, haciendo que esos 4 componentes que acabamos de ver se logren efectuar de una manera muy equilibrada. Entonces, esos surfactantes, ¿qué traen? Agentes que pueden tener una característica, 2 características, 3 características o muchas características que mejoren el tipo de la aspersión. Por ejemplo, disminuyen tensión superficial, disminuyen la capa de aire entre gota y gota, hacen que haya mejor humectación, permiten la entrada más fácil a la cutícula. Hay unos que son reguladores de pH, limitadores de secado, en fin. Hay muchas cosas que puede hacer un surfactante. Entonces, yo he dicho una cosa. De los productos hay, cualquier producto que uno utilice en la agricultura o en la industria, el producto es muy bueno para una sola cosa. Puede ser bueno para una segunda cosa y ya se vuelve regular para una tercera o cuarta cosa. Muchas de las veces los productos son muy buenos para algo, solamente la cosa número 1 o la cosa A. La cosa B y la C, de pronto lo hacen de una manera mucho menos eficiente. Entonces es lo que hay que mirar, porque hoy en día pues se habla de que los productos milagro, ¿no? Que hacen de todo. Hay que mirar con mucho detalle que esos productos milagro, cuál es su característica, cuál es su bondad, para poder entonces aplicarlos de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos. ¿Qué es lo que queremos? Esto, que no hayan este tipo de problemas. Que después de la aplicación de un producto, ojalá todo sea absorbido. Que la colocación fue buena porque utilizamos una muy buena maquinaria, tenemos muy buenas condiciones para la aplicación, pero que esa aplicación genere entonces una relación directa con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? La hoja, o el fruto, o el tallo, cualquiera de ellos.
pero ese objetivo tiene que ser cubierto. Entonces hablemos de la cobertura, de la penetración, todo eso para hacer entonces que lo que se coloque sea adecuado, ya sea para sanar o para activar, ya sea para nutrir o para defender. Entonces ahí estamos hablando de los efectos benéficos de esto, y van a encontrar en la literatura esta lista, miren una lista que saqué por ahí, de todo lo que tenemos como coayudantes, ¿no? Surfactantes tensoactivos, detergentes, desparramantes, adherentes, auxiliares de retención, agentes tampos, neutralizantes. Y no solamente eso en la agricultura, porque esto de los surfactantes es una industria que, digamos, el peso del uso de surfactantes es mayor en la industria, por ejemplo, en la industria de telas, en la industria de alimentos, y a veces en las mismas industrias de pinturas y todo lo demás que en la parte agrícola. Y por eso la importancia de entender que, bueno, una de las cosas, en la industria cervecera, por ejemplo, se utilizan bastantes antiespumantes y aclaradores del líquido. Por eso es que la cerveza tiene ese color ámbar. Y por eso las cervezas tienen altas cantidades de silicio. No me acuerdo ahorita los datos, pero más o menos pueden estar alrededor de los 30 hasta las 60 partes por millón de silicio en un litro de cerveza. Entonces, ustedes miran y bueno, la cerveza entonces no solamente tiene alcohol, desde luego tiene unas ventajas grandes. Y es por la parte, no solo por la parte, digamos, industrial, netamente de fabricación, sino que dependiendo de la cerveza, si viene de cebada con las cubiertas completas, el grano cubierto de la cebada maltera, o si es cebada de arroz o todo lo demás, van a tener silicio distinto, porque es que las cubiertas de los cereales son muy ricas en silicio. Entonces vean que los que les gusta la cerveza tienen un valor agregado en el tema de la composición. ¿Ven? Ahora, antes de entrar a ver algunos productos derivados del silicio y de lo que son los surfactantes y qué es lo que hacen, miremos algo de la hoja. ¿Qué es lo que pasa en la hoja y qué es lo que nosotros queremos realmente en las plantas? Uno aplica un surfactante realmente para que pegue, ¿no? Entonces dice, eso nos ayuda a pegar, nos ayuda a disminuir la tensión, nos ayuda al tema de lavado. ¿Pero para qué? Pues eso va a depender del tipo de producto, ¿no? Entonces, si queremos un producto que se mueva dentro de la planta, el producto, todo lo que hemos aplicado debe entrar, y para entrar debe romper esta capa que se llama la cutícula. Y esa cutícula está hecha de muchos materiales que la naturaleza le provee a la planta para que no pierda agua y para que no deje entrar cosas de afuera. Es decir, para que tenga una estabilidad física interna bastante adecuada, para no dañar las células de la epidermis, que son estas de acá. Entonces tiene que atravesar esta capa, tiene que atravesar la epidermis y ahí encontrar, digamos, alguna parte del parénquima espalizada. Todo esto ya es fácil para que entre después en el producto y encontrar el tema de los vasos conductores, ya sea por xilema o floema, y por ahí se vaya el producto. Entonces siempre lo que buscamos es eso, ¿no? Que entren los productos por acá. Ahora, ¿dónde aplicamos? Por encima de la hoja. Esto es el as. Los estomas están en el embés. Entonces anteriormente se creía que todo lo que se aplicaba entraba por el estómago. Y el estómago realmente está hecho, es para permitir la entrada de gases y salida de gases. Entonces entra CO2, sale oxígeno. Entra CO2, sale vapor de agua. Pero no nos han dicho, es que por aquí entra una proteína y entonces va a salir un carbohidrato. No, señores, eso no es así. Entonces aquí esos estomas están para eso, solo que las células que acompañan los estomas, alrededor de ellas, van a tener unas capas de menos cantidad de grasas y de ceras. Por tanto, estas células se hacen más sensibles y más permeables a la entrada de sustancias. Eso es otra cosa. Pero entonces así se dispone nuestra hoja, para entender qué es lo que pasa. Y entonces, como nuestra hoja tiene bastante cantidad de ceras y tiene bastante cantidad de elementos que no permiten la facilidad del intercambio con cosas de la parte del medio, pues ellas, cuando se les coloca algo, van a sufrir este tipo de eventos, ¿no? Que una gota rebote y caiga, que una gota escurra, que una gota se fragmente o que una gota se lave directamente. Todas estas son pérdidas. Entonces, cuando queremos evitar pérdidas y hacer más eficiente nuestra aplicación, echamos mano a los surfactantes. Entonces, dentro de los surfactantes vamos a disminuir la pérdida de las gotas porque las adhieren, porque las distribuyen mejor, las fraccionan, porque hacen que se pierda el efecto del loto que tienen las hojas para perder las gotas por rodamiento, y vamos a aumentar mejor. ¿Ven? Entonces miren lo que pasa, aquí hay algunas animaciones. Esa gota
Entonces la gota llega, cuando llega a la superficie de cualquier cosa, la gota trata de reventarse, en hacer gotas más pequeñitas. No siempre pasa eso, ¿no? Entonces, como no siempre pasa eso, pues van a quedar algunas gotas gruesas y las gotas gruesas van a rodar. Entonces ahí está el tema. ¿Qué uso? ¿Surfactantes siliconados o no siliconados? Vamos a ver qué efecto tiene uno y qué tiene el otro. Hay algunas, ustedes en la literatura van a encontrar muchísima cosa de los surfactantes. Van a encontrar que hay unos iónicos, no iónicos, bueno, en fin, que hay unos neutros. Realmente esta clasificación que tenemos aquí es como más práctica. Entonces, ¿por qué? Porque es lo que uno usa, lo que uno encuentra. En la literatura hay mucha cosa a veces confusa, y más hoy en día con el internet donde todo el mundo publica lo que quiere y lo que puede, entonces sea para confusión. Entonces aquí estamos hablando de aceites de petróleo. Entonces los aceites de petróleo, por ejemplo, no trabajan sobre adherencia. Son débiles con productos hidrosolubles y tienen alto riesgo de fitotoxicidad. De hecho, pues son aceites de petróleo, no están hechos para ser aplicados a la planta. Los siliconados tienen alta variabilidad con los liposolubles. Cuando nosotros hablamos de que si son liposolubles o hidrosolubles, hace referencia a que los productos químicos, los productos para la protección de cultivos, dependiendo de su formulación, ellos se van a diluir o en un aceite o en agua. Por eso vamos a encontrar una cosa que se llama KOW, que es una constante que les dice a ustedes qué cantidad de producto se disuelve en agua y qué cantidad de producto se disuelve en aceite. Y dirán, ¿y por qué en aceite? Sencillo, porque los productos se hacen para disolverse a nivel de la cutícula. Y como estábamos hablando de que la cutícula tiene características de grasas, las grasas vienen de aceites, vienen de lípidos, entonces para que los productos puedan ahí hacer contacto y meterse en la cutícula y proteger o arrasar algo que ya esté establecido ahí. Por eso el tema de la liposolubilidad y de la hidrosolubilidad. Hidrosolubilidad hace referencia a que se van a diluir en agua, entonces van a pasar dentro de la hoja y se van a ir más, digamos que de una manera más sistémica a otras partes de la planta, ¿no? Entonces los productos siliconados tienen la posibilidad de ser muchísimo más compatibles con diferentes tipos de productos. Tienen efecto de adherencia en la hoja. Vamos a ver ahorita por qué. Y tienen menor riesgo de fitotoxicidad. Esto es una cosa importantísima. La fitotoxicidad. La fitotoxicidad, yo siempre lo digo, esa no la produce ningún plaguicida, ni ningún fertilizante foliar. La producimos nosotros. Un producto no se saca a no ser que es un herbicida, ¿no? Para quemar a las plantas. Un producto se saca para controlar hongos, para controlar plagas, para controlar virus, para controlar bacterias o para fertilizar. Una compañía, Syngenta, hablemos de Syngenta, hablemos de Bayer, hablemos de Nufarm, de cualquier compañía, no se gasta 300 millones de dólares en investigación para sacar una molécula y quemarle los cultivos a los agricultores, ¿no? Eso no lo van a hacer. Se saca un producto para un efecto. ¿Y qué hacemos nosotros? No lo aplicamos bien. Y no lo aplicamos bien en el modo, en el cómo, en la época, no lo aplicamos bien tampoco en las frecuencias. Nos dan un producto bueno y entonces queremos aplicarlo semanalmente. Caso de los fosetiles de aluminio, por ejemplo, que veo gente aplicando fosetil de aluminio cada 8 días, cuando eso no debe hacerse así. Y lo mismo pasa con los fertilizantes foliares. Entonces nos dicen, apliquen 1 gramo por litro. Yo digo, no, esos gramos no me imagino 1 gramo por litro, eso es 1 kilo en 1 hectárea, yo le meto 5. Si me dicen que es 1 gramo, es 1 gramo. ¿Por qué le voy a meter 5? Cuando le meto 5 ya hay un problema de sal. Y con esa sal, pues desde luego vamos a hacer efectos tóxicos en la planta. Entonces, miren que el tema de las fitotoxicidades hay que tenerle mucho cuidado porque esas las producimos nosotros, tanto al formular como al hacer. No, formular no, recomendar. Aceites vegetales de semillas que se usan bastante, ¿no? Entonces, mayor compatibilidad con los liposolubles, pero no tanto con los hidrosolubles. Tienen efecto penetrante en las hojas y mayor riesgo de fitotoxicidad. Entonces nos vamos a quedar con los del centro. ¿Qué tiene un surfactante de esos? La posibilidad de ser hidrofóbico y de ser hidrofílico. Por eso, cuando uno habla del silicio, dice, entonces, ¿y por qué la sílica gel como tal no se utiliza? No, tiene que transformarse. El producto silicado tiene que transformarse para que tenga una parte hidrofóbica y otra hidrofílica. Es decir, que una parte entre en contacto con todos los componentes de la hoja que tienen características de grasa
y la otra que entre en componente con el agua para hacer que el agua, las gotas de agua no se caigan. Entonces, por eso, un surfactante debe mirársele cuál es su característica, cuál es su genética. ¿Ven? Bien. Ahora, ¿y para qué? Pues para esto. Una gota de agua, por lo general, es inquieta. La gota de agua hace esto. Rueda. Perdón, me devuelvo aquí con la cosa. Entonces ella va a rodar. Y al rodar, pues va a perderse. ¿Y por qué rueda? Porque hay una muy poca cantidad de superficie de contacto entre la hoja y ella. Y como hay poca cantidad de contacto, hay una cosa que se llama fuerza centrífuga, que hace que estos son puentes de hidrógeno y moléculas de agua. La gota de agua está llena de moléculas de agua con sus puentes de hidrógeno haciendo adhesión entre ellas. Entonces ahí van a rodar. ¿Qué necesitamos? Romper esta molécula de agua, hacerla pequeñita. Y cuando la hacemos pequeñita, entonces habrá más superficie de contacto. Ya, cuando hay más superficie de contacto, hay más posibilidad que entre entonces en relación con lo que tenemos aquí. Esa relación es el medio. Ahí es donde entran a actuar los surfactantes. Ahí es donde la parte hidrofílica empieza a tener su efecto sobre el agua y la parte hidrofóbica sobre la superficie del agua. Bueno, ¿y para qué? Pues para formar adherencia, ¿no? Entonces la adherencia básicamente busca que el producto permanezca muchísimo más tiempo sobre la hoja. Ahí es una de las cosas que hay que evaluar mucho con el tema de las aplicaciones de agroquímicos. Y a nosotros nos dicen, utilice un surfactante para mejorar su aplicación. Lo utilizamos. Y entonces después decimos, uy, la aplicación de ese surfactante nos produjo fitotoxicidad. ¿Y cuál era su mezcla? Entonces me dicen, no, yo utilicé un fungicida sistémico, uno de contacto, le apliqué un insecticida aprovechando que estaba la mezcla, le apliqué un fertilizante foliar y aparte de eso, un bioactivador. Son 5 productos, ¿no? Entonces lo que digo, esos cócteles son dañinos. Eso es como si ustedes van a una fiesta y en una sola copa o en un vaso meten un trago de whisky, uno de vino, media cerveza, y le colocan un activador como una malta o una cosa así, o azúcar, y aparte de eso les regalaron ron cubano. Entonces se toman ese trago completo así, ese cóctel, a la media hora están borrachos, no saben quiénes son, y al otro día amanecen con guayabo arrepentidor. Imaginen la planta dándole a ustedes eso. Es el mismo efecto borrachera guayabo que nosotros tenemos aquí. Entonces ella pues entra en shock, y al entrar en shock se hace más sensible a los daños por carga química. No es el surfactante. ¿Ven? Entonces todo esto lo que nos favorece es disminución de pérdidas. Todo va enfocado a pérdidas. Ahora, el efecto penetrante de los coadyuvantes o de los productos que ayudamos con el tema de los surfactantes. Sí, ayudan a superar la barrera de la cutícula. Y hay que tener una cosa. Creo que ustedes han escuchado hablar de los famosos potencializadores. Entonces yo digo, bueno, me dan un potencializador y es que eso incrementa la acción del ingrediente activo. No, olvídenlo. No es que incremente la acción del ingrediente activo de ningún producto. Para nada. Lo que permite es que ese ingrediente activo entre de acuerdo a su naturaleza. Por ejemplo, yo voy a utilizar un fungicida. Ese fungicida es un triazol. Para evitar que el triazol necesita meterse aquí en la capa de la cutícula. Y para hacer que el triazol entre en la capa de la cutícula, pues con un coayudante voy a ayudarlo a que se desplace aquí. O voy a utilizar un producto que sea de naturaleza sistémica, ¿cierto? El sistémico tiene que entrar netamente a buscar todos los conductores. Yo no puedo dejar el sistémico aquí porque de nada me sirve. Entonces, cuando el coayudante me permite tener esa facilidad de entrada del producto, pues la sistemicidad va a ser muchísimo mejor. Entonces, para eso son. Bueno. Esta es la cutícula, de la cual les hablo porque ahorita vamos a tratar un tema muy especial con la cutícula. Entonces, la cutícula que tiene ceras epicuticulares, una cutícula laminar debajo de esas ceras, debajo una capa cuticular transversal, es decir, son varias capas, y debajo de esa vamos a encontrar
mezcla entre pectina y algo de celulosa. La pectina y la celulosa dejan pasar el agua. Ellas son hidrofílicas. Las ceras no. Entonces miren el tema con las barreras que hay. Y uno, ¿por qué utiliza productos para tratar de romper eso? Es precisamente para que se incorporen y los productos puedan entrar fácilmente. Tengan en cuenta cómo es esta composición de la hoja, porque ahora vamos a hablar de un poquito más a fondo de eso. Ahora, y hablando del silicio, ¿qué es eso? Los que les guste la química y los que no también. Entonces el silicio básicamente es un elemento que tiene un peso de unos 28 gramos, el número atómico 14, bueno, todas esas cosas que ustedes manejan y que saben, tiene 4 estados de oxidación. Y con esos 4 estados de oxidación, él puede fácilmente unirse a 4 átomos de oxígeno, formando el óxido de silicio. Esta es la base de todo lo que ustedes van a encontrar en la naturaleza. Con este óxido de silicio se forma un cristal de roca. Este óxido de silicio forma un ópalo. Este óxido de silicio está en la turmalina, que son piedras semipreciosas. Ese óxido de silicio está en la cerveza. Ese óxido de silicio forma la sílica gel. Ah, entonces estamos hablando de la sílica gel. Claro, la sílica gel es un producto, es una sustancia que tiene la capacidad de absorber humedad. Pero no solamente humedad, absorbe olores. La sílica gel se utiliza muchísimo para el manejo de estados de textiles, por ejemplo, para que no se dañen. Y muchas otras utilizaciones en la vida. Pero aparte de eso, aquí hay más óxidos de silicio formando polímeros de silicio. Esto es una conformación de un polímero de silicio, por ejemplo, en un cristal de roca. Y aquí, la famosa silicona. Entonces, ¿y qué es la silicona entonces? Digo famosa silicona porque es que la silicona se usa en muchas cosas, ¿no? Si no, pues miren el tema de las modelos y de todas las cirugías estéticas hoy en día, ¿no? Entonces, el silicio no solamente es útil para las plantas, también es parte del éxito de la estética humana. Entonces, la silicona, ¿qué es esto? Es un átomo de silicio rodeado de un oxígeno y de 2 grupos metilos. Entonces, la situación con la silicona, porque se llama silicona. Alguien dijo alguna vez que esta molécula sí se parecía a una acetona químicamente uno ve que eso es un carbono con un doble enlace de oxígeno. Este no tiene doble enlace, es uno solo. Entonces, por eso silicona. Parecida, es una conformación similar a las cetonas, pero con silicio. En lugar de carbono tenemos silicio. Multiplíquela n veces. Entonces vamos a tener todo el uso de las siliconas a nivel industrial, como les digo, a nivel médico, desde el punto de vista agrícola, todo lo demás. Entonces tenemos silicio, sílica gel, silicona, polímeros de silicio. ¿Y qué es un siloxano? Ah, ya. ¿Qué es eso? Entonces los siloxanos son polímeros sintéticos. El esqueleto está formado por silicio, dispuesto en alternativa forma con oxígeno, así como lo estamos viendo aquí. Silicio, oxígeno, y que une otros tipos de compuestos. Entonces, esos tipos de compuestos pueden ser aminas, pueden ser grupos arilos, grupos poliéter, en fin, todo lo que ustedes quieran, lo van a unir aquí. Químicamente eso tiene una particularidad. Son productos que son resistentes al calor, resistentes a la oxidación, son permeables a veces a gases, dependiendo de la composición. Entonces, eso es lo que se llama un siloxano. ¿Por qué hablamos de siloxanos? Porque los siloxanos van a tener una particular forma de actuar en la agricultura. Miren todo lo que se utiliza y en todos los ejercicios de la vida donde se tienen los siloxanos. Hasta propiedades dieléctricas, por eso se utilizan en los elementos electrónicos, ¿no? Y la resistencia a la humedad. Entonces vamos a hablar de los siloxanos modificados. Propiedades hidrofóbicas e hidrofílicas. Ah, ya. Entonces ya se les acerca más a lo que acabamos de ver con los surfactantes, ¿verdad? Entonces los surfactantes que vienen o que se hacen a través de siloxanos modificados tienen esto. Una molécula de silicio unida con oxígenos en forma secuencial y con la particularidad de tener cualquier otra molécula que se les une. Ya. Entonces esa cualquier otra molécula puede ser, por ejemplo, una grasa. Sí. Puede ser una cera.
¿correcto? Por eso es que al tener estos productos se utilizan como detergentes, ¿no? Entonces, si tenemos una grasa, una cera o cualquier otro tipo de elemento que pueda ser unido, entonces este producto, que se llama siloxano modificado, puede estar haciendo un efecto bastante particular. Y hay que se habla de utilizarlos como tensoactivos, es decir, para romper tensión superficial. Y al tener esa particularidad hidrofóbica e hidrofílica, pues van a generarnos entonces eso que acabamos de ver ahorita, la facilidad para aplicarlos vía foliar. En una solución acuosa actúan así. La parte hidrofóbica, mire, esta que no se mezcla con el agua, está compuesta de esta terminación de silicio-oxígeno. Esta parte es la que entra sobre la cubierta de ceras que acabamos de ver en la hoja y que hace que entonces los productos peguen, entren, que es donde haya mejor humectación y donde haya una eficiencia mayor en las aplicaciones. ¿Qué se llama? Un surfactante. Ahora, ¿cuántos tipos de esos hay? Pues hay varios, ¿no? Pero lo que uno más encuentra son estos tipos de los grupos más presentes son los de polioxilakeno y polioxietileno. Este que está en rojo es un producto más utilizado en la agricultura, que es algo del cual el producto, pues que en este caso Marletti tiene y que se llama, bueno, le vamos a dar el nombre del polioxietileno, básicamente para hablar de meltdown. Entonces, ¿para qué es eso? Para que cumpla dos funciones en la vida. Uno que se llama adsorción y otra absorción. Los dos tipos de acción física que tiene un producto de estos tienen, digamos que un efecto muy diferente. Adsorción es una situación en cual la película de la cual estamos hablando retiene diferentes tipos de sustancias en su parte externa. Es decir, como si jalara, como si hiciera una tensión inversa y sacara de algo que está en contacto con él para tenerlo en su componente. La absorción hace referencia a que estos componentes de aquí, esto entra ya en contacto con la naturaleza de la molécula, que también se puede dar. Entonces, los tensoactivos de siloxano presentan baja toxicidad, comportamiento de asociación única, hay una gran cantidad de variaciones en las aplicaciones y son mucho mejores que cualquier otro producto al tener tanto absorción como absorción y ser inertes casi, ¿no? Para el medio ambiente. Entonces no deja ningún problema. ¿Para qué? Para atravesar esa cutícula. Mire, la cera cuticular es el componente más externo y más hidrofóbico de la superficie foliar. Está compuesta por cetones, ésteres, ácidos grasos de cadena larga, alcoholes de cadena larga en forma paralela. Eso limita la penetración de moléculas de agua y iones a través de ella. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues superarla. Entonces, ayudemos a alguien que nos ayude a superarla. Por eso es lo que hablamos de la toma y la facilidad con que se pueden entrar en cualquier tipo de molécula a la hoja. Ahora, nosotros hablábamos de los estomas. ¿Y los estomas para qué son? Pues para eso, el intercambio gaseoso. Por ahí no entran moléculas, es difícil. Y además si entran, van a ir a una cámara de gas ahí que no les deja mover. Entonces, ¿por dónde entran los productos? Aquí, por estas células de color verde esmeralda. Ramiro. Esta se llama célula acompañante. Esta y esta célula oclusiva, la que cierra, por favor que cierren el micrófono. Las células oclusivas son las que permiten la apertura y cierre del estómago. Estas de aquí son las que permiten almacenar temporalmente el potasio, almacenar otros osmolitos que ayudan al cierre y apertura estomática. Si ustedes ven el color verde, está determinado lo que es más verde oscuro, que son estas células que hay aquí, que ya son células más lejanas, tienen sus grasas, sus ceras común y corriente. Estas de aquí tienen menos ceras y estas tienen mucha menos cantidad de ceras. Por eso las aplicaciones en el envés y ayudados por algún tipo de producto hace que por acá entren mucho más fácil las moléculas que tienen interés para el tema, por ejemplo, del control fitosanitario. Por eso es que funciona eso así, ¿no? Bueno. Entonces, queda una pregunta. Eso está muy bien. Pero, ¿y será que el silicio sí actúa como acaricida, por ejemplo?
Porque estábamos hablando de el silicio desde el punto de vista enfermedades. Ahora, y desde el punto de vista acaricida. Si ustedes han tenido algún tipo de experiencia con las famosas tierras de diatomeas, las tierras de diatomeas son compuestos de silicio, de sílica, que cuando se aplican sobre una comunidad de insectos especiales o de ácaros, tiene un poder de control. Entonces uno ve que aplican tierra de diatomeas sobre la superficie de la hoja para controlar ácaros, y de alguna manera eso funciona. ¿Qué es lo que hace el silicio como acaricida? Absorbe la epicutícula lipídica e impermeable que protege al ácaro, y entonces el ácaro muere. Ya vamos a ver por qué. Provoca la absorción física de los lípidos de la epicutícula del ácaro. Entonces le destruye. Los ácaros tienen una composición diferente a algunos insectos normales, que ya la miramos. ¿Por qué? Y la capa de cera que los protege de la desecación se destruye y genera desecación tisular. Entonces, esos tres aspectos, absorción, adsorción, van a llevar a que los ácaros entren en shock y mueran. Aparte de crear la inapetencia, ¿no? Si se une el tema de la absorción en la hoja y que el ácaro lo que hace es masticar y roer, entonces él va a encontrar una zona donde no le va a gustar entrar. Eso no funciona, por ejemplo, con un áfido, pues el áfido tiene un estilete y ese estilete entra y va a chupar el contenido interno de la planta. Entonces, a veces los áfidos no tienen esa, o sea, uno no los pudiera controlar como puede controlar o un masticador o un raspador. Eso también es importante, ¿no? Entonces, el silicio actúa como acaricida. Miren lo que pasa con un ácaro. Esto es su famoso tetránicos. Y entonces ese tetránicos en la parte externa, mire cómo está compuesto, unas setas que estamos viendo aquí. Debajo de eso vamos a tener una cosa que se llama el cemento textostraco, que realmente es un cementante, una capa durísima, pero va a tener unos poros. Y esos poros se comunican con una capa de la epicutícula. Esta epicutícula que está aquí tiene ceras. Entonces, si ustedes aplican un producto a base de silicio aquí encima, por la famosa absorción, va a hacer que esas ceras salgan. Entonces va a desecarle esta parte al ácaro y va a ser mucho más sensible a condiciones ambientes. Ahora, si este es un producto de silicio más una acaricida, pues esto lo va a facilitar más el control. Pero silicio solo o un producto derivado de silicato solo hace esto. O lo que estamos hablando, Silvia, no es arena, ¿no? No es agarrar a piedra a los ácaros, sino es aplicar un producto que se llama silicio modificado, a través de la modificación que se hace con este tema de las secuencias con oxígeno y con carbono. Se me fue el audio. El óxido de silicio que nosotros vimos al principio. Entonces lo que hace es eso, y lo deseca. ¿Será que eso funciona también con los insectos? Con algunos, no con todos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los coleópteros tienen en su composición y como parte de su adaptación y la resistencia a condiciones adversas la formación de quitina. La quitina no es una cera. La quitina es un polifenol. Bueno, un derivado polifenólico, básicamente venido de carbohidratos, ¿no? Entonces, como tal, es un carbohidrato, porque yo no le veo nada de componente serio. Y al tener esa quitina, pues esa no se deja arrastrar a través de los componentes de silicio. Por eso es que las aplicaciones sobre estos insectos, digamos de productos siliconados, no tienen el efecto como lo tienen sobre los ácaros. ¿Qué efecto puede tener sobre esto? La inapetencia, cuando el silicio está dentro de la hoja. Entonces, cuando nosotros tenemos silicio dentro de la hoja, eso va a ser para ellos repelente. No va a ser palatable la comida. Y entonces van a tener que irse del sitio porque no van a encontrar dónde comer. Entonces digo, puede hacer que ustedes vean el insecto, pero ver el insecto no necesariamente tiene que ver con que está ocasionando daño. Lo que uno tiene que evaluar es el daño. Que uno se evalúa insectos, pues sí, pero ¿y el daño? Ah, no, eso no, que estaban de paso o llegaron y no consumieron. Entonces, ¿y por qué no consumieron? Algo debió haberlo hecho que no consumió.
Entonces, para este tipo de insectos, digamos que esas aplicaciones no. Entonces, ¿qué tenemos con los silicios modificados? Una forma sostenible y segura para el control de los ácaros. Si estamos hablando de formas sostenibles y seguras, vamos a hablar por qué. Una, menor presión de selección poblacional que con el empleo de moléculas químicas tradicionales. Aquí no estamos haciendo ningún efecto en la parte enzimática, ninguno. Y como no hay efecto en la parte enzimática, entonces la parte genética no se mueve. Por tanto, vamos a tener menos poblaciones resistentes. ¿Ven? Y eso ayuda a mantener el equilibrio. Ah, bueno, ¿y ahí qué? Pues si genera menor presión de selección, puede ser usado en forma líquida, puede ser utilizada en forma sólida. La tierra de atomeas es la forma sólida. La forma líquida, los silicios modificados. Y vamos a ver entonces qué diferencia hay entre unos y otros. La parte fundamental de la estrategia es el contacto directo del producto con el cuerpo del ácaro. Con la tierra de diatomeas, yo no tengo, o sea, la opción de que la tierra de diatomeas llegue sobre un ácaro es muy restringida. Tiene que el producto llegar y los ácaros son muy móviles. Alguien decía alguna vez haciendo, hay gente que tiene tiempo para todo, ¿ya? Entonces medían la velocidad con que un ácaro se puede mover. Y decía, es uno de los animales más veloces del mundo. Entonces, uno, pues, un ácaro que se va a mover. Pero póngale cuidado a un ácaro la velocidad con que se mueve, de acuerdo al tamaño de su cuerpo. Entonces, esos tienen formas móviles. Y de hecho, una piedrita de diatomeas, donde no logre estar sobre un ácaro, pues no le hace nada. Entonces, ¿qué es mejor? El producto líquido. Entonces el producto líquido sí va a tener un contacto directo con el ácaro, es porque estamos hablando de película. ¿Se acuerdan de la película que forma un derivado siliconado? Entonces el derivado siliconado va a ser una cobertura total sobre el cuerpo del ácaro. Y de esa forma, entonces va a generar lo que comúnmente se conoce como la famosa ósmosis inversa, que simplemente es sacar una serie de productos de una zona así sea de baja concentración a una a una de alta concentración. Y no al revés, que pase de una alta a una baja. Entonces eso es lo que se llama la ósmosis inversa. Simplemente es una situación física de tratar de limitar esa barrera que tiene la capa, la cobertura del ácaro, que está hecha básicamente de ceres. Muy similar a lo de la hoja, ¿no? Por eso les decía que tuviéramos consideración de lo que estábamos hablando en la hoja, porque es que estos productos se sacaron originalmente para mejorar la penetración, la adherencia y la absorción de los productos a través de la hoja. Pero como la hoja tiene una composición similar a lo que puede tener algún tipo de, en este caso, un ácaro, porque hay algunos insectos que tampoco tienen tanta cutina como lo tienen los carábidos o estos otros ortópteros que uno encuentra en la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, ahí es cuando uno ve realmente el quick del asunto, cuando se hacen aplicaciones de siliconados, pero de forma líquida. Entonces, ya para finalizar, vamos a mirar los pilares de la aplicación limpia y sostenible y por qué lo que estamos hablando del silicio modificado hace parte de esto. En una aplicación limpia y sostenible, ¿qué es lo que queremos? Que para la plaga el producto sea eficaz. Y la eficacia tiene que ver con el control directo en mortalidad o en la disminución de las poblaciones directas, ya sea porque se van porque no les gusta el producto. Entonces eso es eficacia también. Para el cultivo, selectividad. Selectividad quiere decir que le haga daño a una de las plagas, o a las enfermedades, o al elemento target, pero para el cultivo no vaya a ser tóxico. Bueno, entonces es una parte de la aplicación limpia y sostenible. Entonces por eso hablamos de la selectividad y de la toxicidad. Hombre, si a nosotros en la etiqueta nos dicen apliquen 0.6 centímetros cúbicos litro, no le apliquemos 1, porque hoy ya está demostrado. Si nos dicen medio centímetro, si nos dicen 100 centímetros por caneca, 200 litros, apliquemos las 100, no las 300.
Entonces no cambiemos las cosas y después nos quejemos y le echemos la culpa a los productos, que realmente no es así. Siempre el tema de todo este tema de la fitotoxicidad y los daños, eso tiene que ver es con formas de aplicación, formas y momentos, y los modos. Para el usuario, seguridad. Hasta ahora no se ha visto que productos de esta naturaleza vayan a tener efecto directo sobre la piel o sobre ningún componente de la salud humana, pero de todas maneras hay que tomar las medidas preventivas, ¿no? No se puede estar bañando tampoco en eso, pues. Sabemos que no todos tenemos la misma capacidad antialérgica a los productos, entonces alguien puede manifestar condiciones de alergia cuando otros no lo generan, entonces hay que tener cuidado con eso, entonces seguridad, pero hablando de estos productos, pues son muy seguros. Para el ambiente, inocuidad. Estamos hablando de productos que fácilmente por escurrimiento pueden llegar al ambiente y la transformación del silicio puede llegar a ser benéfica incluso para la planta. ¿Sí? No hay nada más inocuo que la silicona. Y es el producto utilizado, pues si lo colocan en un implante, es porque es inocuo, ¿verdad? O un cristal de ópalo o un cristal de cuarzo, eso es inocuo, eso no produce nada, eso no tiene tóxico. Y para el sistema productivo competitivo. Entonces, dentro de esa competitividad podemos meterlo en la rotación, por ejemplo. Productos que sean eficaces, que sean buenos. Entonces, si nosotros hablamos de eficacia, selectividad, seguridad, inocuidad, competitividad, vamos a tener los pilares de la aplicación limpia y sostenible que nosotros buscamos con un producto como estos. Y dándole cabida no solamente al producto como tal, sino a su composición con silicio, pues entonces queda la inquietud para que sigamos trabajando. Y si ustedes, que creo que son muy inquietos, yo veo que tengo algunos de mis estudiantes escuchándome la charla y me encanta saber que ustedes están en eso, seguir trabajando hacia esta parte, porque cada vez más vamos a necesitar herramientas diferentes, buscar alternativas que sean menos sensibles y que sean menos perjudiciales para el proceso productivo en sí. Bueno, muchísimas gracias. Creo que me pasé como unos minuticos de los que me habían dado, pero pues quería manifestarles todo este tema de los silicios modificados y de la importancia del silicio también en la agricultura, compartirles a ustedes algo de las experiencias y pues desde luego estar atento a las preguntas que en el momento se pueden suscitar. No sé, ingeniera, si ustedes tengan algunas cosas que mostrar sobre el efecto ya de meltdown como producto, como silicio modificado, porque sería bueno complementarles para que ellos sepan de qué estamos hablando también. Sí, el material de videos se los podemos enviar, claro que sí, a los correos registrados. Ustedes pueden visitar la página web de Marletti, pueden visitar nuestro canal de YouTube, también como Marletti. Ahí les estamos mostrando unos videos de la manera como Meltdown, que es un silicio modificado, funciona en el control de ácaros, insectos dípteros y otra clase de insectos, como lo estaba mencionando el doctor Cabezas. Entonces, con muchísimo gusto los invitamos. Y si están interesados por el correo, me escriben y nosotros les enviamos más material, más videos para que ustedes se fijen. Es muy fácil, como decía el doctor, la situación con Meltdown es muy rápida, es instantánea, por decirlo de alguna manera. Y eso les va a dar a ustedes como la visual de la efectividad, de la eficacia que tiene el silicio modificado como el Meltdown sobre el control de plantas, de plagas. Entonces, pues, los invito a eso y con muchísimo gusto los que estén interesados le enviamos el material visual. Quisiera pasar a la sesión de preguntas. Quisiera pasar a la sesión de preguntas. Por favor, alzan la mano. Una cosita, en el chat, por favor, revisar si hay 2 preguntas. Sí, señora. Yo tengo aquí 2 preguntas. Una de Obed. Así es.
cuando yo aplico algún producto para control de sigatoca en plátano y no logro llegar al haz de la hoja, sino la mayor parte queda en el MBS, ¿eso me estará funcionando? Bueno, eso va a depender. Hay que medir muy bien el tema de los fungicidas y de la formulación. En banano, pues uno aplica para sigatoca de forma permanente. Tenga en cuenta que hay unos productos, por ejemplo, los triazoles o algunos productos similares, cuya función es llegar y establecerse en la parte cuticular, es decir, en la parte de la composición de ceras. Y ahí es fundamental que uno tenga un producto que los ayude a entrar de esa forma. Esos no son productos sistémicos, por tanto no pueden llegar al otro lado. Eso es así. Ahora, un producto protectante, el mejor protectante es, todos lo sabemos, que tiene que ver con derivados de manganeso, mancozeb. Se llama protectante porque hay que colocarlo por todos los lados. Ese producto ni siquiera entra a la capa de las ceras. Él queda afuera. ¿Su labor cuál es? Formar barrera física. Y entonces, como barrera física, uno debería estar aplicándolo tanto en el haz como en el envés, ¿verdad? Y hay otros productos que se mueven. Hay fungicidas que pueden tener una movilidad mayor. Todos esos productos que vienen no como concentrados emulsionables, sino como soluciones acuosas, como soluciones líquidas. Por eso se llama solución líquida porque es miscible, soluble y transportable en agua. Entonces se pueden colocar fácilmente en el haz y llegar, no necesariamente al envés, pero sí pueden tener un grado de transmisión un poco mayor. El banano, pues afortunadamente no tiene las hojas completamente horizontales, y esa es una de las ventajas, ¿no? Porque el banano tiene sus hojas con unos ángulos de inclinación bastante particulares, lo que permite entonces hacer, digamos que cobertura y distribución en ambas partes de la hoja. Bueno, había otra pregunta que dice don Mario, ¿puede lograrse a partir de algas diatomeas calcinadas solubilizar silicio en agua para formar ácido silícico? En lo que yo les hablaba de la tierra y de las algas de las diatomeas, pues básicamente son productos ya muy formados, son fuentes sólidas que se pueden aplicar directamente. En agua pues uno no garantiza que eso vaya a tener el efecto que quisiera. Recordemos algo que no les mencionaba: los silicios, para ser solubles, que tienen que llegar a punto de fusión. Y un silicio a punto de fusión lo logra a 1400 grados centígrados. El punto de ebullición creo que lo tiene alrededor de los 1200 grados. Entonces, miren, ¿por qué es tan difícil decir que uno tiene un silicio sólido y llegar a trabajarlo como silicio soluble con agua o con un acidificante? No es fácil. Entonces, sí se utiliza, de hecho puede haber algo de silicio que se diluya, pero no necesariamente va a formar un producto como el silicio modificado que estuvimos hablando ahora. ¿Qué más preguntas? ¿Cómo es el nombre del producto? Aquí dice Tatiana. Entonces, eso se llama Meltdown. Ahorita le van a hablar de eso un poco más. Dice que se puede hacer un macerado de plantas. La pregunta de Gaspar. ¿Se puede hacer un macerado de plantas para obtener un producto natural como el silicio para aplicar a las plantas? Es posible, todo es posible. Yo creo que si uno, sobre todo en arroz, lo que sucede es que, mire, cuando tomamos cascarilla de arroz, yo sí lo he hecho, y tratar de hacer diluciones de cascarilla de arroz para sacarle el silicio, eso es complicadísimo. Porque la cascarilla como tal, eso ya tiene unos silicios muy fortalecidos. Lo que se hace es someterlos a pirólisis. Es más, cuando se quema la cascarilla, cuando hay quema de cascarilla, para utilizarla aquí en Colombia se usa mucho, que es quema de cascarilla como medio de propagación de algunas plantas, sí tenemos algunos silicios solubles. Ahí sí, y por eso uno ve que digamos, en clavel, que yo utilizo bastante eso para los de clavel, a veces nos dan unos valores agregados con el tema de mejora en el manejo de fusarium y otras enfermedades del suelo. Bueno, ¿qué más de preguntas? Piden información a los correos y bueno, eso creo que son las preguntas que hay. No sé si hay algunas otras. Bueno, aquí Francisco Salas, perdón, Francisco nos pregunta que si en productos comestibles o en plantas de uso medicinal la aplicación de silicio puede generar algún tipo de residuo que pueda restringir la exportación. No se ha visto, no ahora, no tiene ningún inconveniente. De todas maneras,
Bueno, les digo que tener excesos no necesariamente le va a traer un efecto para que le rechacen o no le rechacen una exportación, sino que todo en exceso pues puede tener problemas. El silicio puede estar también teniendo algunos problemas sobre todo en dicotiledonias, y ojo con eso, excesos de boro. El silicio es muy buen movilizador de boro. ¿Ven? Entonces tengan cuidado. A veces con esos efectos de hacer muchas aplicaciones de silicio mueve mucho boro en plantas dicotiledones porque no están los productos que naturalmente lo mueven y podemos tener entonces algunos inconvenientes. En el arroz no. El arroz, la movilización también es importante, mueve boro y ahí no hay ningún inconveniente, pero en las dicotiledonias sí. Dicen que Simel da una ayuda a arrastrar moléculas, que si lo han usado con herbicidas, eso sí se lo dejo a la ingeniera Costanza o al ingeniero Edgar que les digan a ver cómo han utilizado ellos el producto. Pues el producto nosotros, la verdad no lo hemos mezclado con herbicidas, pero definitivamente sí, el producto mezclado con otro agroquímico definitivamente es bastante eficaz, mejora mucho la eficacia de los productos que se estén aplicando, y eso lo hemos visto incluso con fertilizantes. Ha potencializado la carga de los fertilizantes. A veces hay que bajarle la dosis un poquito para no estar desperdiciando recursos. Entonces eso sí lo hemos podido comprobar. Por ejemplo, un Power Calcio, que es un óxido de calcio, que son difíciles. El óxido de calcio es un producto muy difícil para que suba pues por el xilema si no hay transpiración. Entonces, hemos ya hecho pruebas de meltdown con fertilizantes como el calcio para que aplicados de manera foliar tengan muy buen resultado en la concentración de calcio en las aves. Entonces, con herbicidas no lo hemos hecho, la verdad, pero seguramente también tendría un efecto bueno. Una aclaración, no sé si me están escuchando, una aclaración pequeña cuando preguntaban sobre la residualidad de un producto como meltdown en frutales o en hortalizas. Los estudios que hemos realizado no dejan ninguna trazabilidad en los frutos después de aplicación. Inclusive acá en Colombia se utiliza bastante meltdown para lavado de frutos en post cosecha antes de ser exportados, y en el caso de frutales como aguacate, las pasifloras también se está usando no solamente en el lavado o en el aguacate, sino en la aspersión para control de diferentes blancos biológicos como ácaros, mosca blanca, y no hemos tenido ningún problema de residualidad. Además, todo esto lo hemos acompañado con exámenes de laboratorio, con laboratorios reconocidos a nivel mundial como AGQ. Volviendo un poquito al tema, reforzando un poquito lo de la ingeniera Constanza, con respecto a la potencialización, lo más no aconsejable nosotros es no mezclar, pero sí potencializa, lo hacen en muchos cultivos, pero y en variedades susceptibles y en plantaciones que sean delicadas, aconsejamos que se hagan pruebas fitosanitarias antes de cualquier cosa, porque lo que decía el ingeniero Cabezas, que nosotros somos los que en muchas ocasiones por las mezclas quemamos un producto. Entonces, es básicamente eso. No sé si hay una pregunta. Una pregunta a Marquitos que dice que cuál es la diferencia entre meltdown y silio, que es otro producto coadyuvante especialmente para... Hay una interferencia bastante grande. Les ruego que quienes no estén haciendo preguntas desactiven su audio y desactiven el audio al perrito.
¿Listo? Ingeniera, ¿me repite por favor la pregunta? Sí, es que hay un producto muy comercial, ingeniero, que se llama Silver. No sé en otros países qué nombre le den. Aquí en Colombia es un surfactante que apareció hace bastantes años y fue específicamente formulado para ácaros. Ahora la gente, los agrónomos, los agricultores le han subido la dosis para generar el mismo efecto de un silicio modificado. No sé si usted tiene conocimiento de ese tipo de productos como el silver. No, ingeniera, no le puedo hablar de un producto que no uso, no me gusta No le hacerlo. den- Realmente sí lo he escuchado, pero realmente no lo uso. Y por tanto, como dicen, por ética no me atrevo a decir nada de él. Lo único es que, pues, si tiene algo mire, los productos contra ácaros funcionan, si tiene algo para hacer absorción de las capas superficiales de las ceras y de los componentes, Se puede habló sobre el funcionar. Si no, silicio, no. Si es, Sí, sil- si es, si es ya siliconado, un mineral de la tierra. hay una particularidad, ingeniero, y es que Ahora tengo que investigar porque hijo de cuando la se chucha. hacen, por favor, ingeniero Fernando, eso, ¿podría desactivar audio Sí. de la ¿Quién mayoría, hace por curso favor? usted? Lucía, si Internet, nos ayudas, que es que fue yo el no mismo estoy, grupo. yo dejé el host. Le agradezco al señor Briseño si desactiva su micrófono, señor Briseño, por favor. en este tipo de productos, ingenieros, se ha visto que con dosis muy altas generan fitotoxicidades. Como ya lo vimos y la explicación que nos dio, desafortunadamente se tiende a aumentar ese tipo de dosis para generar un control más inmediato, más efectivo, y lo que se ha logrado son toxicidades muy fuertes. Sí, lo que le decía, ingeniera, ese es el mejor tema para que la gente entienda de la fitotoxicidad, tiene que ver con la mezcla de las bebidas para la borrachera. Si tenemos una mezcla de 5 productos, y aparte y se lo voy a decir sinceramente, aparte de eso le colocamos un azucarado, como una malta, ponimalta en el caso de Colombia, pues ese producto va a disparar la borrachera rápidamente. Aplicamos agua, no hay problema. Y eso es lo que sucede con las mezclas de 5 productos. Entonces, una acaricida, más un insecticida, más un fertilizante foliar, 2 fungicidas, y aparte de eso una hormona, y le echamos la culpa al surfactante. No, la culpa es de la mezcla. Y ahí no sabemos quién sea definitivamente el que nos da el resultado. Ahora, si la toxicidad, por ejemplo, yo aplico un triazol y lo apliqué con meltdown, es muy posible que los triazoles de por sí causan fitotoxicidad sin aplicarlos con nada. Si les mejoro la acción a los triazoles entrando a la planta, puede incrementarse la fitotoxicidad. Ahora, ustedes lo han hablado muy bien, la dosis que se recomienda es una dosis que por la cual ha pasado por sus manos, han hecho toda la investigación del mundo, saben cómo manejarla y uno puede irse incluso por debajo, con estos productos puede irse por debajo, pero la recomendación es que no lo hagan por encima, porque así como ellos nos están ayudando con la absorción y todo lo demás, como no tenemos el control completo de los agricultores, pueden estar metiendo un producto adicional y eso lo potencializa, lo ayuda, lo hace que la planta entonces entre en shock. Entonces tengan mucho cuidado con eso realmente. Ingeniero Marco, en una aclaración y con respecto a lo que se me está respondiendo, también tiene mucho que ver lo que acaba de decir. Finalmente ese producto está hecho como para un surfactante o un coayudante y con la dosis baja se tiene lo que se pide del producto. Si se hace a una dosis mayor, ahí es cuando tenemos ya los problemas, porque no está creado para eso. Entonces esa sería como el cierre de la pregunta que nos Sí, sí, estaba eso es muy claro, ingeniero. Si usted le dicen tómese un acetaminofén para el dolor de cabeza y se toma 3 pastas, seguro que puede incluso intoxicar. Es así, sí, señor. No, eso es una cuestión normal de todos los organismos. Hay una pregunta que dice que si el producto se puede aplicar en cultivos orgánicos. Sí, desde luego, porque esto si no deja residualidad,
Si es un producto que no tiene trazabilidad, que no tiene nada, es importante para hacer la aplicación. Por eso hablábamos del tema de estrategia dentro del manejo sostenible y del manejo limpio que se le puede dar hoy en día a la agricultura. ¿Ven? Como no es un producto que tenga un mecanismo de acción específico a nivel enzimático ni a nivel metabólico, entonces es un producto que se puede usar sin problema. No sé si haya más preguntas. ¿Ya que hay más preguntas? Se lo puedes replicar vía foliar. Ahora, perdón, yo quisiera hacer una aclaración con respecto a una de las ventajas como Meltdown, es que el control y la evidencia es inmediata. La inocuidad del producto, la no trazabilidad y la fácil aplicación del mismo. Ese es como, digamos que a grandes rasgos, una de las cuantas grandes bondades que tiene el producto. Ya hay pues varias preguntas un poquito más técnicas del tema, más de forma que de fondo, y estamos pues dispuestos a comunicarnos con el ingeniero, con el agricultor, con el empresario a nivel nacional e internacional. Con muchísimo gusto estaremos respondiendo cualquier inquietud de carácter técnico, de carácter comercial. Con muchísimo gusto estaremos atentos a sus preguntas. Como les digo, los vuelvo a invitar a la página de Marletti, los vuelvo a invitar a que nos sigan en el canal de YouTube. Y pues cualquier inquietud, con muchísimo gusto. Está mi compañero Fernando del Eje Cafetero, mis compañeros Edgar y Luis Eduardo están aquí en la Sabana de Bogotá, pero todos estamos atentos a lo que ustedes requieran. En Ecuador está Gabriela, está Lucía Hidalgo, en México está Gabriel, en Guatemala está David. O sea, estamos todos conectados. Con muchísimo gusto. Cualquier inquietud, desde cualquier sitio donde se encuentren. ¿Listo? Si no tenemos más preguntas, la mochila, allá. Si no tenemos más preguntas, me gustaría hacer la rifa del obsequio. Entonces, lo vamos a hacer a través de una pregunta. Si nosotros, el que esté listo a contestar la pregunta, con muchísimo gusto, le daremos el premio. Entonces, la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué razón los ácaros se ven controlados por un silicio modificado? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el efecto? Contestamos buenas tardes, ¿contestamos en el chat o por voz? Aló. Sigue con la pregunta, Lady. Ah, pero ¿lo escribimos o ahí? Cuéntanos directamente por el audio. Pues lo que entendí es que el silicio lo que hace es destruir la capa cerosa que tienen los ácaros. Por esta razón, si se coloca con un insecticida, bueno, primero pues se destruye la capa cerosa, entonces ahí quedan como desprotegidos. Y si se le adicionara un insecticida, una acaricida, lo que haría era algo contundente. Lo otro es que no les tampoco les produce inapetencia, no les gustaría, no les gusta comer la planta que tenga silicio. ¿Tenemos alguna otra respuesta a la pregunta? ¿Yo podría responder? Sí. Yo había entendido que, aparte porque en la capa
en la cutícula de los, en este caso de los ácaros, también se encuentra una pequeña capa lipídica. Y uno de los principales efectos que tenía, en este caso los silicones, era disolver esta capa, bueno, provocar precisamente la como deshidratación de estos lípidos, lo que dejaba desprotegido al ácaro y era más susceptible a las condiciones ambientales. Santiago está alzando la mano. Y por las características de penetración del silicio. Básicamente, ahí sí que actuando con las características de absorción y absorción, ¿verdad? Entonces, provoca que en los ácaros exista ya la inapetencia, ahí vamos a seguir activo y morir, causa la muerte. Yo les comento que la experiencia con la utilización de estos silicios modificados no solamente la tenemos a nivel de plantas. Cuando yo manejo ganadería y hay unas, bueno, de las cosas que uno tiene miedo son las garrapatas, por ejemplo. Cuando la mejor manera de controlar garrapatas es la utilización de un silicio modificado más un producto acaricida, lo que estaban ustedes hablando ahora. Entonces parece que el acompañante es el surfactante, como un aceite que se le aplica, hace que las garrapatas caigan, mueran. No todas, porque no todas, hay unas garrapatas que tienen también una cobertura muchísimo más gruesa, entonces esas no mueren, hay que utilizarle un acaricida interno, pero la gran mayoría sí, esas que se dejan controlar de forma directa con la utilización de los siliconados, hay un progreso grande en el control. Lo he escuchado hablar también en la gente que maneja aves para piojos y ácaros de las aves, que son muy limitantes. Entonces, ahí tenemos el tema de estos silicios modificados, que cada vez cobra más importancia, que tenemos que darles un sitio muy especial dentro de lo que es la rotación. Digo, esto es para tener en cuenta estrategias de rotación, estrategias completas de manejo. No hay que dañar los productos para nada. Como estamos hablando, estamos dando un producto sano y un producto que tiene, digamos que un alto vigor ambiental, entonces hay que utilizarlo y no dañarlo. No, porque es que nosotros somos especiales, los agricultores somos especiales en tirarnos los productos, eso sí. Después cualquier cosa, no, eso no me sirvió. Entonces realmente debería haber una autoevaluación, que no sirve es uno, no la molécula. Bueno, ahí yo quería, buenas tardes, ahí yo quería adherir un poquito al comentario del ingeniero Marco. Tenemos también evaluaciones de Meltdown mezclado con Beauveria bassiana para control de trips. Resultados de laboratorio con muy buen efecto de control, porcentajes del 100%, que sabemos que es una plaga limitante en muchos de los cultivos en general, pues digamos de lo que nosotros manejamos. Entonces es una muy buena herramienta, un poco pegado a lo que decía el ingeniero Marco. Tenemos resultados de laboratorio que avalan y certifican ese control, entonces también para que ustedes lo conozcan y pues como decía la ingeniera Constanza, pues quien quiera la información más extensa del tema, con el mayor gusto se las podemos suministrar. Claro que sí, pues escuchando las 3 respuestas de nuestros participantes, definitivamente Santiago es el ganador, hablándonos de la absorción y absorción, metiendo en crisis a los ácaros. Entonces, con muchísimo gusto, Santiago, nos comunicamos para enviarte, ¿tú de dónde eres, perdón? Santiago. De Guatemala. Santiago, ¿me escuchas? Soy de Guatemala. De Guatemala, qué rico, qué bueno, Santiago. Claro que sí, con muchísimo gusto te lo hacemos llegar. Lo que necesitamos es una información un poquito más completa y bueno, felicitaciones. Felicitaciones por participar. Sí, ok, voy a escribir en el chat ahí de ustedes para dar mi información. Claro que sí, claro que sí. Gracias. Claro, claro.
Entonces, pues no, me resta decirles que muchas gracias por la participación, a todos los profesionales y todos los que tenemos que trabajar con el agro diariamente. Y bueno, en próximas oportunidades tendremos oportunidad de, valga la redundancia, de trabajar con otros productos muy interesantes que les pueden ayudar bastante, siempre enmarcados en la agricultura limpia, la agricultura orgánica, que seguramente van a tener muchos resultados en el futuro. El futuro es limpiar la naturaleza, y de eso nosotros estamos encargados. Muchas gracias por su participación. Ingeniera, hay una pregunta que dice: ¿qué familia de ácaros controla meltdown y qué estados biológicos? Yo lo que sé es que todas yo no soy acarólogo ni mucho menos, quiero dármelas de eso, pero todo lo que tiene que relación con tetránicos, o sea, la familia tetránica, tiene acción. Y como le digo, dentro de lo que es las garrapatas animales, hay unos grupos, no me acuerdo ahorita cuál es el grupo, que los controla bastante bien. No sabría decirle si, digamos, ácaros de los colchones, ácaros de polvo, no, eso no, y ácaros de la harina, no tengo idea si eso porque nadie ha hecho esos trabajos, pero sí, en todo lo que hace referencia a tetránicos funciona, y en estados móviles y en estados maduros. No sé si ustedes hayan tenido algún tipo de experiencia con huevos, no lo creo, pero sí con estados móviles y con estados maduros ha habido un muy buen control. Sí, nosotros hemos hecho ya laboratorios también para definir si meltdown tiene efectos zombicidas. Tenemos un éxito del 80% en el término de unas 2-3 horas estarían controlados, ya no habría eclosión. Sin embargo, nosotros, mientras no tengamos un laboratorio que supere el 90%, preferimos ser un poquito más conservadores y garantizar el control en estados móviles y adultos, inmaduros y adultos. No solo pues para ácaros, sino toda la familia díptera también, incluso tisanópteros. Tenemos trabajos con loritos verdes, tenemos trabajos con otros arácnidos, moscas blancas, afios. Los afios, ahorita los trips. Estamos muy contentos porque ya entramos como en la era de manejar biológicos con este tipo de productos, y afortunadamente nos está yendo muy bien. Como para complementar un poquito, todo lo que sean tetránicos urtis, tetránicos cinabarinos y todo lo que tenga, todos los artrópodos que tengan este tipo de cutícula son controlados muy bien por meltdown. No sirve para ácaros blancos, ni para Polygofagotarsonema latus, ni Constructa oleívora. Ácaros blancos que en el arroz, de los cítricos y en muchos de los verdes en flores. Con otras mezclas, de pronto, meltdown con otros se puede potencializar para que haya un control de estos ácaros blancos, pero hay que hacer pruebas en cultivo de acuerdo a la plantación. Es lo que les aconsejamos. Buenas tardes. Omar Freire desde Ecuador le pregunta, para hacerles una pregunta. Nosotros tenemos un cultivo de guanábana. Y como está pequeña la guanábana, aún está en crecimiento, en desarrollo, en la parte central de las filas que van la guanábana, pues hemos sembrado maíz. Este maíz produce también unos ácaros al ya llegar a su estado de cosecha. ¿Le hace algún daño al producto de la guanábana? ¿Saben ustedes? Pues si es fitotóxico. ¿O a los ácaros específicamente? No entendí muy bien. Efectivamente, si es que los ácaros le puede hacer daño al otro cultivo. ¿Los ácaros del maíz pueden dañar la guanábana? Sí, depende, pues depende incluso pues hay muchos factores, la temperatura, la humedad relativa, incluso hasta la misma variedad. Y el tipo de ácaro. Entonces sí, me parece que
que tocaría hacer un poquito más de investigación. Sin embargo, nosotros ya tomamos nota y pues vamos a investigar un poquito porque nosotros no hemos tenido mucha experiencia con ácaros en guanábana, más bien hemos tenido esa experiencia con lorito verde. En eso sí hemos trabajado mucho en guanábana y en mango. Ya con este tipo de ácaros en guanábana no tenemos mucha información, pero con muchísimo gusto le haremos la investigación correspondiente y le estaremos contando. Lady Tatiana dice que si controla diplodia o caracha en tomate será del mismo pasador que estamos... Está hablando de caracha, Lady está hablando de caracha, está hablando de poliplosis. No es diplodia, diplodia es un hongo. Y pues el silicio, de hecho las aplicaciones de silicio y el contenido de silicio que tenga la planta sí va a hacer un efecto sobre diplodia como hongo. Sobre caracha, que es un insecto, ya, pues no sé, si hay alguna experiencia, es posible que lo haga. Todo depende de la composición del exoesqueleto del insecto, Tatiana. El exoesqueleto es el que gobierna. Si el exoesqueleto de los insectos tiene mayor composición de derivados cerosos, es muy posible que el producto le ayude. Si el exoesqueleto tiene más bien polifenoles y polisacáridos, no porque hasta ahora no hay un efecto directo. Por eso es que los cucarrones, todos los coleópteros tienen, coleópteros y ortópteros tienen digamos que esa caparazón que no es fácil romperla con productos directamente. Que es lo que uno dice, pero es que es tan difícil matar una cucaracha. La caparazón que tienen es bastante compleja. Pero por eso, depende de la composición del exoesqueleto. No todos los insectos tienen la misma composición cuticular y pues hay que mirar, no sé, o sea, la de este, es como un díptero, me imagino. Perdón, ingeniero, para contestarle la pregunta a Lady Tatiana. En el caso de caracha, que es la misma que la prodiplosis, sobre todo en tomate, que está afectando bastante últimamente, sí tenemos un muy buen control, lo hemos venido aplicando acá en la zona del eje cafetero, en cultivos de tomate con muy buenos controles en prodiplosis para respuesta a Tatiana. Excelente, gracias ingeniero. Sí, porque no conocía que hubiera, digamos, como un efecto, porque como es una plaga de reciente introducción, uno a veces dice, ¿será que esto sí funciona o no? Yo lo he visto en otros cultivos, pero aquí en Colombia ha llegado con bastante fuerza esta plaguita. Gracias, ingeniero, por la acotación. Y Moreno nos está preguntando que si la aplicación de Meltdown más Beauveria baciana para el control de trips mediante aspersiones, dosis, frecuencias de aplicación en crisantemos. Sí, nosotros hemos hecho ya los laboratorios con aspersión, con una dosis de Meltdown a 0,6 y con una dosis de Beauveria baciana entre 0.5 y 1, ¿sí? Y hemos tenido muy, muy buenos resultados con trips específicamente. Ya tenemos también resultados en suelo y hemos ya avanzado un poco con chisa. Entonces, me parece que es muy interesante. Foliar es estupendo, no tiene fitotoxicidad, no deja manchas, no tiene olor, no tiene color. Entonces eso les ayudaría mucho, no hay periodos de carencia. Entonces estamos como metidos y comprometidos en la parte limpia y ahorita en la parte biológica. No sé si hay más preguntas. Para Monalonium lo controla, ahí le puedo dejar la pregunta a Fernando que trabaja específicamente en aguacate. Ok, hablando de Monalonium, y estamos hablando de Monalonium benzangeli, que es una plaga que viene afectando bastante los cultivos de aguacate.
y entendiendo un poco la forma de actuar de Monalonion. Es un animal que le gusta mucho los árboles que no han sido podados, que tienen bastante sombra. Nosotros con Meltdown tenemos una promesa en el caso de ácaros de 7 segundos. Para Monalonion la promesa no es de 7 segundos, pero sí está entre 2 y 4 horas. Lo primero que el producto le hace a Monalonion es afectarle las alas, dejándolo sin capacidad de vuelo, hasta que a las 2 o 3 horas el animal ya muere, obviamente, porque ya no tiene ni cómo moverse, pierde sus alas y a las 2 o 3 horas muere, hablando específicamente de Monalonion benzangeli, ¿de acuerdo? No sé, Constanza. ¿Alguien quería hacer otra pregunta? Constanza, si me estás escuchando. Creo que el chat no tiene más preguntas. Ahí ya Monalonion, Rhodoplosis. Sí, todo depende, ¿verdad?, del tipo de insecto. Pero recuerden, una cosa es el tema de la muerte, el efecto directo, lo que uno ve, la espectacularidad de la aplicación. Pero estoy seguro que si ustedes aplican el producto con la lámina que forma, inmediatamente para estos masticadores, sobre todo larvas, no va a ser apetecible el tejido. Entonces la larva se va a ir, no va a estar, no va a consumir. Y muy posible si consume, las mandíbulas se dañan. Entonces esa es otra de las cosas también que hay que evaluar. En este tema del efecto de que se controla, pues el control no es directo e instantáneo, que es el de la muerte. Pero el otro también es el del control a largo y a mediano plazo. Y eso lo logra también el silicio. Por eso hablamos de las medidas progresivas, casi que las medidas de estar paso a paso, de generar progresivamente entonces los efectos. Yo creo que hacia ahí también tenemos que trabajarle bastante con este tema del silicio, no solo desde el suelo, sino desde la parte foliar. Hay mucho por hacer, pues por fortuna. Estos productos lo que hacen es cada vez que aparecen y rompen el esquema tradicional del conocimiento, hacen que se formen más preguntas y con esa formación de preguntas, pues entonces también se van a generar respuestas. Entonces, bueno, hay que aprender muchísimo todavía de esto del silicio y sus productos, sus derivados. Perfecto, sí. Aparte de lo que me supieron decir es que aparte de que la dicho, o sea, la misma corteza del maíz, y entonces ahí sabe lo que es la contaminación. Y las pongas yo solo digo. Hay una pregunta de Tatiana que si aplicado al suelo en frutales, ¿qué resultado tiene en la translocación de la nutrición? Es posible, Tatiana, que uno al aplicarlo al suelo y con todos los productos que tiene el suelo tiene bastante componente ácido, haya una transformación del producto como tal y nos deje silicio ácido ortosilícico y eso tenga un efecto en la absorción y nos pueda proveer algo de silicio soluble. Como le digo, hay más estudios, yo no podría decirle que eso puede darse con confiabilidad total, pero bajo los esquemas reales de la transformación y el efecto que puede haber en el suelo con estos materiales, sí, podemos tener entonces cierta esperanza de que funcione. ¿Será que hay más preguntas? Bueno, de esta manera igual por el chat, con muchísimo gusto estaremos atentos, estaremos comunicándonos a través del WhatsApp Business, a través de las redes. Entonces, estamos atentos a cualquier requerimiento. ¿Listo? Lucía, Fernando. Sí, estamos listos. En el chat compartimos nuestros contactos. Sin embargo, nos pueden buscar también en www.marleti.com. .net, perdón.
Y bueno, ya cada uno de nosotros ya ha tomado sus preguntas también por aparte y con mucho gusto les vamos a contestar en sus correos. Ahora, Bueno, muchas gracias. Perdón, Lucía, creo que ya todos los participantes que se encuentran en este webinar, viendo aquí los nombres rápidamente, me atrevo a pensar que casi todos están en nuestra línea de WhatsApp Business. Entonces también la línea está abierta para cualquier pregunta, cualquier solicitud que tengan, con el mayor de los gustos. Gracias, Fernando. ¿Sí? Muchas gracias, ingeniero Marquito, muy amable. Muchas gracias a todos por la participación y la asistencia. Dios les bendiga. Gracias, ingeniero Marcos, y a todo el equipo de Marletti por la participación y el compromiso para que esta actividad saliera adelante. Bendiciones. Bueno. Excelente, ingenieros. Bueno, muy bien. Estamos Gracias, en contacto y a ingeniero, todos y a los asistentes. En el webinar, mucho éxito. Perfecto, muchas gracias a todos. Los vemos en la próxima webinar. Gracias. Bueno, estén muy bien. Muy bien. Gracias.